Comenzamos tejiendo esta pieza en un estambre azul delgado, en un tono de azul medio, y el gancho es de aluminio del número 2.5. Hacemos un anillo mágico. Cuatro cadenas, y en el anillo vamos a tejer un punto deslizado. Vamos a dejar el hilo así, no vamos a tirar para cerrar el centro. Hacemos una cadena y dentro de este anillo que formamos con las 4 cadenas vamos a hacer 8 medios puntos. Hacemos un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar esta vuelta. Hacemos una cadena y vamos a tejer dentro del anillo nuevamente esta segunda vuelta, de modo que vamos a cubrir los primeros 8 medios puntos que tejimos. Hacemos 2 medios puntos y 2 cadenas, y eso es lo que voy a repetir por 4 veces. 2 medios puntos y 2 cadenas, 2 medios puntos y 2 cadenas, y por último 2 medios puntos y 2 cadenas. Hacemos un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar esta vuelta. Vamos a tirar ahora sí del hilo para cerrar el centro. Hacemos una cadena para iniciar la siguiente vuelta y un medio punto sobre los primeros 2 medios puntos. En cada 2 cadenas de la vuelta anterior lo que vamos a tejer es un medio punto, 2 cadenas y nuevamente un medio punto. Después un medio punto en cada uno de los 2 medios puntos que tenemos entre esquina y esquina, o entre 2 cadenas y 2 cadenas. Y llegamos a las 2 cadenas y repetimos un medio punto, 2 cadenas y un medio punto. Ahora 2 medios puntos, todos estos los estamos tejiendo normal en donde corresponde tejerlos. Llego a la siguiente esquina y tejo un medio punto, 2 cadenas y un medio punto. Después 2 medios puntos normales en donde corresponde tejerlos. Y por último, un medio punto, 2 cadenas y un medio punto en la última esquina. Hacemos un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Comenzamos formando un círculo, ahora ya tenemos un cuadrado. Vamos a tejer una vuelta normal donde corresponde tejerlos, y una vuelta tomando los puntos desde la vuelta anterior, cubriendo los que ya habíamos tejido. Una cadena, un medio punto en cada uno de los 2 puntos que tenemos, tomados desde la vuelta anterior, desde abajo. Y al llegar aquí a esta esquina vamos a tejer lo mismo que hicimos, pero desde abajo, como si no tuviéramos esta parte. La repetimos. Un medio punto, 2 cadenas y un medio punto. Recuerden que estamos desde la vuelta anterior, desde abajo. Hacemos 2 medios puntos tomados desde abajo, y al llegar a la siguiente esquina un medio punto desde abajo también, 2 cadenas y un medio punto nuevamente tomado desde abajo en el mismo espacio. Y eso es lo que voy a repetir: 2 medios puntos tomados desde abajo, y en cada esquina un medio punto, 2 cadenas y un medio punto hasta terminar la vuelta. Hacemos un punto deslizado en el primer punto que tejimos, y aquí en apariencia son 2 vueltas.
Si se fijan, marca dos líneas, esta y esta. Vamos a tejer así. En una vuelta los medios puntos los tejemos normales y tejemos dentro de las dos cadenas de la vuelta anterior, y en la otra todos los puntos los vamos a tejer desde abajo. Entonces en esta vuelta anterior los tejí desde abajo, me toca tejerlos normal. Hago una cadena, un medio punto en cada punto, llego a las dos cadenas y hago un medio punto, dos cadenas y un medio punto. Continúo tejiendo los puntos normales, un medio punto en cada punto, y al llegar a las dos cadenas hago el aumento, un medio punto, dos cadenas y nuevamente un medio punto en el mismo lugar, y así hasta terminar la vuelta. Nos deben quedar 4 líneas o en su defecto 8 vueltas, porque recuerden que cada línea es doble. Terminamos de tejer las 4 líneas. La siguiente vuelta se comienza con una cadena y vamos a tejer en cada punto un punto deslizado y una cadena. Un punto deslizado y una cadena. Al llegar a la esquina, un punto deslizado, una cadena y nuevamente un punto deslizado y una cadena. Y punto por punto, un deslizado, una cadena hasta terminar la vuelta. Hay que procurar que no quede apretado el tejido para que no encoja. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con aguja lanera. De esta forma debió quedar. Vamos a cambiar ahora el color del estambre. Este es un color oro antiguo, es oscuro. Vamos a voltear el tejido por el revés. Colocamos el gancho por encima y el estambre por la parte de abajo y lo atraemos hacia nosotros. Vamos a tejer entre la línea 3 y 4 una vuelta de punto deslizado, procurando alargar la gasa para que no encoja. Al llegar a la primera esquina hago un punto deslizado, una cadena y nuevamente un punto deslizado, y paso al siguiente punto y continúo haciendo un punto deslizado en cada punto y repito en cada esquina lo que hice aquí. Al terminar cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con aguja lanera. Así va quedando esta pieza. Recuerden que esta vuelta la tejimos por el revés, que va a ser ahora nuestro derecho. Entonces, por el lado derecho vamos a ubicar la división entre la línea 2 y 3, que es aquí. Y ahí vamos a tejer nuevamente con color azul, atravesando punto por punto. Ya coloqué el hilo, hago una cadena, vuelvo a atravesar ese mismo punto, saco un punto y hago un medio punto. Voy a tejer de esta manera, levantando cada punto y haciendo un medio punto con él. Levanto, saco una gasa y hago un medio punto. Levanto el siguiente punto, saco una gasa y hago un medio punto, y así hasta terminar esta vuelta. Terminamos esta vuelta con 16 puntos. Hacemos un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Tejemos dos medios puntos juntos en el primer punto
un medio punto en cada uno de los siguientes 3 puntos, y es lo que voy a repetir: 2 medios puntos juntos en un solo punto y 3 medios puntos solos, uno en cada punto, hasta terminar la vuelta con 20 puntos en total. Hacemos una cadena y vamos a tejer desde la vuelta anterior, cubriendo la que acabamos de tejer, o sea, desde abajo, un medio punto en cada punto hasta completar 20 medios puntos. Después una vuelta de medios puntos normales y una vuelta más de medios puntos, tal y como los estamos tejiendo en esta vuelta desde abajo. Ahora vamos a ubicar en una de las esquinas 5 puntos y los vamos a marcar, el primero y el 5, y vamos a tejer comenzando con una cadena un medio punto en cada punto hasta llegar a la primera marca. Los medios puntos en este caso son normales, donde corresponde tejer. Llegamos a la primera marca, hay que retirarla para que nos permita tejer. Y ahí vamos a hacer un medio punto alto. Cargamos el gancho y cerramos las 3 gasas juntas. En el siguiente punto voy a hacer una vareta, que esa la cierro en 2 partes. En el punto central de los 5 que separamos, vamos a tejer 3 macizos juntos, eso lo cerramos en 3 pasos. En el siguiente punto una vareta, y en donde pusimos la segunda marca que vamos a retirar, vamos a tejer un medio punto alto. Después vamos a hacer un medio punto en cada punto normales donde corresponde tejerlos hasta terminar la vuelta. Hacemos un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Hacemos una cadena y vamos a hacer el mismo borde que hicimos aquí. Una cadena, un punto deslizado en el siguiente punto, una cadena, hasta llegar al macizo central de los 3 macizos que tejimos juntos en un solo punto. Hice punto deslizado en el primero de los 3 macizos juntos, y ahora en vez de una cadena voy a tejer 2. Un punto deslizado sobre el punto central de los 3 y nuevamente 2 cadenas y un punto deslizado en el tercero de los 3 puntos que tenemos aquí juntos, una cadena, y continuamos haciendo una cadena y un punto deslizado en cada punto hasta terminar la vuelta. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Vamos a cambiar de color, nuevamente utilizamos el estambre en color oro, y entre la vuelta de punto deslizado y cadenas y la última vuelta vamos a meter el gancho, atraemos el estambre hacia nosotros y vamos a hacer lo que hicimos aquí, un punto deslizado en cada punto, procurando que no queden justos para que no encoja el tejido.
Al terminar cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con aguja lanera. Vamos a hacer ahora un cordón. Aquí tengo 50 centímetros del mismo estambre en color oro. Lo doblo a la mitad y voy a colocar un gancho de esta manera, con el mismo con el que estuvimos tejiendo. Yo lo estoy sosteniendo de aquí para que ustedes alcancen a ver en pantalla, pero lo deben tomar de este extremo. Entonces tenso el hilo y voy a comenzar a dar vueltas de esta forma sin que se salga el hilo del gancho, aproximadamente 50 vueltas. Ya que vieron cómo estoy haciendo el movimiento aquí, ya voy a ir dejando que el hilo tuerza, pero en todo el largo. Una vez que di las vueltas necesarias, voy a tomar el centro, voy a juntar los extremos y lo voy a soltar por sí solo. Ya toma la forma que necesito, y lo que voy a hacer es colocar en donde hice el doblez, este último, coloco el gancho y voy a pasar a través de él 10 hebras del mismo hilo de aproximadamente 12 centímetros, de modo que queden parejas en los extremos. Y una vez que están aquí, voy a atar sobre el cordón que acabo de hacer en la parte superior de estos hilos, muy pegado. Con 2 nudos es suficiente, y estos hilos los voy a bajar para dejarlos al parejo de los otros, y con otro hilo independiente voy a amarrar en esta parte aproximadamente 1 centímetro, tratando de emparejar que no quede abierto. Y corto el hilo, y estas hebras deben de quedar de 1,5 centímetros. Este extremo se va a colocar en el centro de esta forma, dando el largo que se necesite, y entonces por dentro vamos a destorcer un poco los hilos, hacer un nudo o poner un poco de pegamento para que ya no se mueva del lugar. Vamos a tejer esta pieza en estambre delgado en color blanco y un gancho de aluminio del número 2.5. Comenzamos tejiendo 13 cadenas. Y contando del gancho hacia adelante, en la cadena número 4 voy a tejer un macizo. Después un macizo en cada punto hasta terminar con 11 puntos en total. Volteo el tejido, hago un punto deslizado en el primer punto, un punto deslizado en el segundo punto, doblo de esta manera el tejido y voy a hacer un punto deslizado en las primeras cadenas o en el primer punto. Hago 3 cadenas y empiezo a tejer un punto en cada punto. Aquí formamos un anillo y 2 puntos quedan libres. Vamos a tejer de esta manera y así.
terminé de tejer los puntos que están en el círculo. Ahora voy a tejer los dos que están en la orilla. Volteo el tejido, hago un punto deslizado en los dos primeros puntos, uno en cada punto, y después en la tercera de las 3 cadenas que hicimos al inicio de esta vuelta, un deslizado más, 3 cadenas, y repito, voy a hacer un macizo en cada punto de los que están en el círculo y un macizo en cada uno de los 2 puntos que quedan libres en la orilla. Tejí entonces para iniciar esta vuelta 3 cadenas, después 8 macizos, uno en cada punto. En total ya nos quedaron 9 puntos, más los 2 puntos de orilla, 11 puntos en esta vuelta. Como esta vuelta vamos a tejer 4 vueltas más. Esta pieza nos debió quedar en los extremos abierto el círculo en una sola vuelta y el resto va unido. Todo esto les muestro que está hueco. Vamos a hacer una vuelta iniciando con una cadena, un medio punto en el primer punto, 2 cadenas y un medio punto en el siguiente punto. Es en este punto en el que vamos a estar tejiendo. 2 cadenas y un medio punto en el siguiente punto. 2 cadenas y un medio punto en el siguiente punto hasta terminar. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con aguja lana negra. Quedó ya rematada esta pieza en color blanco. Ahora vamos a tejer en color rojo 20 cadenas. Tiramos con fuerza del hilo inicial para desaparecer el primer punto. Y vamos a rodear de esta manera la pieza blanca en la vuelta central de las 7. Dejamos 3 y en la cuarta. Y vamos a contar del inicio hacia adelante 7 cadenas y en esa séptima cadena vamos a hacer un punto deslizado. Después vamos a tejer 7 cadenas más cortamos el hilo, retiramos el gancho y tiramos también del hilo para poder cerrar ese punto. Ahora vamos a cortar los extremos del hilo lo más pegado posible y así es como debe quedar. Vean que en los extremos se ve la parte que queda enrollada. Espero que te hayan gustado y nos vemos en el siguiente video.